Bueno, decía, bueno, Arturo es el jefe, para los que no lo conocen, los que están en 3 y 4, Arturo es el jefe de Arquitectura 2. Bueno, Romina, somos todo oídos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Arturo por convocarme. La verdad que siempre es interesante poder hacerles llegar a estudiantes, digamos, que van a ser futuros profesionales, un poco lo que hacemos nosotros, obviamente hablando de los productos y también tratando de transmitir un poco conocimientos, ¿no? Bueno, si bien me presentaron, agrego un poquitito, estoy a cargo de lo que es la gerencia de especificaciones de Hunter Douglas acá en Argentina. Somos un equipo de 4 arquitectas que, bueno, como dice Arturo, tratamos de estar cerca de los estudios de arquitectura, de los distintos proyectistas, para ir asesorándolos en el proceso de diseño, que muchas veces es arduo, es largo, y que, bueno, requiere justamente que estemos nosotros aportando con las distintas soluciones, que la verdad que van evolucionando y van apareciendo nuevos sistemas de manera permanente. Es algo también de lo cual se caracteriza bastante la empresa, en tratar de innovar. Así que bueno, ahí estamos siempre, bueno, acompañando a los profesionales. La empresa, mientras voy compartiendo a ver la pantalla, la empresa ya la presentaron. Efectivamente es una empresa cuyos dueños son una familia holandesa. Se han después combinado con el señor Hunter, que era norteamericano, y bueno, y arrancaron haciendo sobre todo las persianas venecianas de interior, las cortinas, que a veces tenemos en muchas casas, y así fueron evolucionando y derivando en todo lo que es ahora el gran portfolio, tanto de cortinas como de productos arquitectónicos, con presencia en más de 200 países, con varias plantas aquí en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina tenemos una planta donde, también es importante decirlo, estamos fabricando varios productos de manera local hoy en día. Y bueno, y sobre todo la planta de Hunter Douglas Chile, que es la más grande a nivel mundial, la que más variedad de productos hace, abastece a toda Latinoamérica, abastece a Estados Unidos, también a Europa, y que es de donde, bueno, mayormente también traemos nosotros nuestros sistemas. Y bueno, a ver, vamos a poner, esperen esto en modo presentación y me confirman ahí si se ve F5, bien. ahí está, perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, bárbaro. No sé si están de acuerdo, yo hago la presentación de corrido, y si quieren ir haciendo preguntas para no olvidarse, si les parece, no sé cómo se suele manejar, las dejan en el chat y después seleccionamos algunas o todas si nos da el tiempo para ir contestándolas. Pero bueno, como decían Arturo y Mario, la idea es enfocarnos un poco en las fachadas, que es uno de nuestros principales rubros, si bien también tenemos un montón de productos en interiores, y verlos desde un aspecto de diseño y sustentabilidad, ¿sí? Cómo estos elementos pueden ir colaborando en cuestiones estéticas y también cuestiones sustentables. Entonces vamos a hablar un poquito primero de qué nos referimos cuando hablamos, ¿no?, de diseño sustentable. Y lo que busca un diseño sustentable entonces es lograr un alto desempeño en estos 3 principales, digamos, pilares, ¿no? Lo que es el diseño, que es como la parte inicial, la parte del proyecto, lo que es la construcción del edificio y lo que es su futura operación. O sea, mirar estos 3 aspectos y siempre buscando reducir los impactos negativos, digamos, en lo que es tanto la sociedad, o sea, los seres humanos, los aspectos económicos y los aspectos ambientales. Esto es lo que busca, digamos, un diseño sustentable, así de grandes rasgos, digamos, así de una definición medio filosófica, pero es a lo que tenemos que apuntar, y siempre buscando, como dice esta frase de abajo, que es importante, ¿no?, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción y necesidades de las generaciones futuras. Es algo que siempre hay que mirar a largo plazo. A veces me pasa mucho cuando tratamos de explicar o defender un producto, el que se entienda y tratar de tener esta visión, ¿no? No solo del día de hoy, sino también lo que es el mantenimiento, lo que son gastos en el futuro. Por eso, hablando de lo que es no solo el diseño y construcción, sino también la operación posterior de un edificio. Y el diseño sustentable lo podemos enfocar, digamos, como para hacerlo algo más que se pueda abarcar, ¿no?, para acotar un poco estos espectros en estos 4 grandes rubros o enfoques, que serían el confort visual, el confort térmico, el acústico y la calidad de los materiales. Hoy puntualmente, por estar hablando precisamente de lo que es fachadas, vamos a focalizarnos sobre todo en lo que es confort visual y térmico.
la idea es ir viendo a lo largo de la presentación distintos elementos que nos pueden ir ayudando a poder lograr estos objetivos de lo que es el diseño sustentable. Entonces, cuando hablamos de confort visual, pensamos en permitir el ingreso de la luz natural a los ambientes interiores, evitando, sin embargo, lo que es el deslumbramiento, y manteniendo también las visuales hacia el exterior. Nunca queremos perder, en general, en muchos de nuestros proyectos privilegiamos los que son las vistas hacia el exterior, entonces necesitamos buscar un elemento que nos permita lograr estas dos cuestiones. Y después todo lo que es el confort térmico, ¿no? Que obviamente mejora lo que es la sensación del usuario o su confort dentro del espacio arquitectónico, que permite mantener la fachada fresca y ventilada, y que también permite una mayor vida útil de la fachada al no estar expuesta directamente a las inclemencias del clima, y evita que el calor exterior ingrese al edificio. Y esto todo lo vamos a ver más adelante, viene asociado también a buscar obviamente un ahorro energético, ¿no? A aprovechar bien las distintas épocas del año, a aprovechar el calor que puede brindarnos el verano en algunas orientaciones, y lograr ahorro también para que ese calor no se pierda en épocas invernales. Entonces la idea, como les decía, va a ser focalizarnos en estos dos aspectos, o estos dos enfoques principales dentro de lo que es el diseño sustentable, que es algo que es mucho más extenso, que serían el confort visual y el térmico. Y cómo podemos, desde los elementos de arquitectura que aparecen en las fachadas o en las pieles de los edificios, cómo podemos ir colaborando, ¿no? Para lograr, sobre todo, vamos a ver primero lo que es el confort visual. Y aquí es donde aparece lo que son dos elementos principales, lo que son los parasoles, o quiebravistas, o cortasoles. Los podemos, digamos, aludir a estos elementos con esos diferentes términos, y lo que son también los revestimientos perforados, ¿no? Que en definitiva lo que nos permiten en ambos casos es que ingrese la luz natural de manera controlada, permitiendo a su vez lo que son las visuales hacia el exterior. Y hay muchos estudios, ¿no?, hechos donde se determinó que, sobre todo en espacios de trabajo, en oficinas, la productividad de las personas que están cómodos y confortables en esos espacios de trabajo aumenta un 20%. Sí, es un dato no menor que para empresas en general es muy importante, y creo que todos los que estén trabajando evidencian que cuando uno está en un ambiente cómodo, y hay un montón de aspectos que inciden, tema del deslumbramiento, el tema del aire interior y demás, uno realmente trabaja de mejor manera. Y entonces, desde los productos que vamos a ver, porque todo esto lo vamos a ir acompañando, viendo obviamente casos puntuales como para que ustedes lo puedan ir entendiendo, son básicamente tres grandes sistemas o grupos de productos que pueden ayudar a lograr este confort visual. Lo que son las pieles perforadas, el metal screen, que vamos a ver que es una línea especial de productos de metal desplegado, que también es una estética que se está empezando, una estética muy industrial, pero que está empezando a incorporarse mucho a la arquitectura de todo tipo, ¿no? Residencial, corporativa, y también lo que son los parasoles fijos y móviles. Eso entonces, para resumir un poco lo que fue confort visual. Y en cuanto a lo que es el confort térmico, y ahora profundizamos ambos aspectos, lo que se busca es esto, ¿no? Mejorar la performance energética, buscando reducir lo que son los impactos económicos y medioambientales, que como vimos eran uno de los pilares también en los cuales se centraba el diseño sustentable, buscando un uso excesivo e innecesario de lo que es la energía. De esta forma lo que hacemos es reducir justamente los gastos a veces innecesarios en calefacción o climatización, asegurando la estabilidad térmica del interior y reduciendo así obviamente lo que es la huella de carbono. Y aquí, además de los parasoles, que también colaboran, digamos, con aspectos térmicos, un rol muy importante lo ocupan lo que son las fachadas ventiladas. Entonces ahora vamos a ir a desarrollar un poquitito más, meternos un poquitito más en profundidad y ver ejemplos entonces de los tres primeros sistemas que vimos, parasoles, o que nombramos, parasoles, las pieles perforadas y el metal screen, que colaboran más que nada en temas de confort visual, y después cerramos con lo que son las fachadas ventiladas, que aportan más en lo que es confort térmico. Bueno, a ver, acá la idea fue empezar a puntualizar un poco o enumerar cuáles son los parámetros de diseño que tenemos que tener en cuenta y en los cuales puede aportar lo que es un parasol.
Un parasol, me imagino que quizás todos lo tienen claro, pero es un elemento en general lineal, son elementos independientes o individuales unos de otros que combinándolos en un conjunto justamente nos permiten, como la palabra de su nombre lo dice, frenar el sol, o muchas veces también se les dice quiebravistas porque son un filtro visual, ¿no? Que uno utiliza como para dar cierta privacidad a un espacio interior. Entonces, una de las cuestiones que siempre o que van a determinar uno de los temas principales de un parasol es que su sentido de colocación, básicamente, si vamos a colocarlo en vertical o en horizontal, va a ser la orientación del edificio. Ahora lo vamos a ver en esquemas más adelante y vamos a entender, dependiendo de hacia dónde está mirando la fachada sobre la cual que estamos queriendo trabajar o intervenir, dependiendo de su orientación, como una regla básica, cuál es el sentido de colocación del parasol para que efectivamente esté frenando el ingreso de los rayos del sol. Después otra cosa que podemos elegir a la hora de especificar, o tenemos que pensar a la hora de especificar un parasol, es su avance o profundidad, ¿sí? O sea, cuánto va a avanzar respecto del plano vidriado, del plano de fachada sobre el cual lo vamos a estar colocando. Y lo mismo el ángulo de inclinación, o sea, nunca tenemos un norte o un oeste totalmente sinceros o francos, entonces también vamos a tener que trabajar con un parasol que probablemente no esté totalmente en sentido horizontal, sino que tenga algún ángulo, o mismo si está en vertical, algún ángulo de rotación. Y el tamaño del parasol, o sea, su avance o su profundidad, también nos va a estar determinando otra cuestión, otro parámetro que tenemos que definir a la hora de elegir un parasol, que es la distancia entre estas piezas, que les dije que son piezas independientes una de la otra, ¿sí? Son elementos individuales. Y después tenemos una última cuestión, que muchos sistemas tienen la posibilidad, cuando son accionables, de poder ser manuales, no, perdón, esto está raro igual escrito. Básicamente hay sistemas que pueden ser fijos, o sea que los colocamos de una forma y así se mantienen a lo largo de toda su vida útil, y hay sistemas que permiten su regulación, ¿sí? Parasoles que, por ejemplo, si están verticales, se pueden cerrar y en alguna época del año generar un cierre total, y en situaciones en las cuales queramos tener más iluminación o entrada del calor, abrirlos. Y esos sistemas móviles pueden ser también manuales o motorizados. Entonces, básicamente, para aclarar ese último punto que quizás quedó ahí raro escrito, sistemas fijos o móviles, y los móviles manuales o motorizados. Entonces, todos estos son aspectos o parámetros que tenemos, en los cuales tenemos que pensar y sobre los cuales tenemos que tomar decisiones a la hora de diseñar una fachada, incorporando un elemento de control solar como ser un parasol. En este esquemita, que está específicamente referido a lo que es el hemisferio sur, ¿no? Vemos un poco cómo es la trayectoria diaria del Sol. En verano siempre está un poquito más, digamos, en vertical, y se va poniendo un poquito más rasante el Sol en los meses de invierno. Vamos a verlo acá en esta otra diapositiva. Esto que les decía de qué depende un poco el sentido de colocación de un parasol, que no debiese ser una cuestión meramente caprichosa por un tema estético, que a veces existen casos en los cuales el parasol se incorpora por cuestiones más bien de diseño, pero si uno realmente está buscando un tema de control solar, en general siempre hacia la fachada oeste, que es la más perjudicial, no tratamos mucho la este acá porque no es tan castigada en nuestro caso, es de donde sale el sol. Entonces el sol pega mucho más rasante, y esos rayos rasantes, ¿cómo los frenamos? Los frenamos con elementos verticales. Sí, por eso esta es una regla que está bueno tenerla en clara y aprenderla y recordarla siempre, que cuando estemos entonces trabajando sobre fachadas que tienen orientación oeste, siempre hablando del hemisferio sur obviamente, los parasoles tienen que ir en sentido vertical. Y en la fachada norte pasa al revés. Si vemos en el esquema de acá abajo, ¿sí? La fachada norte en general, los rayos están más verticales, perdón. Entonces eso lo frenamos con elementos horizontales, ¿sí? Porque en general lo que tratamos en invierno es de frenar los rayos, dejarlos pasar en invierno y frenarlos en verano, en lo que son las orientaciones norte. Sí, entonces esta es una regla muy básica, pero que siempre es importante tener en cuenta. Y después hablábamos de parámetros de separación, de avance y de inclinación, y todas estas variables también van a estar asociadas a la orientación.
como les decía, en cuanto a la inclinación o el grado de rotación de los parasoles, ya sea que si están móviles, tenemos la posibilidad de ir regulándolos durante el transcurso del año o incluso el transcurso del día, y cuando están fijos, siempre tenemos que tomar alguna decisión y como digo, acá sí hay que hacer un análisis mucho más minucioso y exhausto de la orientación del edificio y exactamente cómo inciden los rayos para ver que efectivamente estemos frenándolos y estemos logrando el objetivo que estamos buscando. Y lo mismo con el avance puede ser sí más bien una decisión asociada a una cuestión estética o de disponibilidad del material o del sistema que estemos utilizando, pero el avance nos va a determinar también la separación. Como vemos, por ejemplo, en el esquema de acá a la derecha, acá también podemos tomar una regla muy básica. En general, si uno está en una instancia incipiente de diseño y quiere tomar alguna decisión, se considera un rayo que incide a 45 grados, como cuestión así más genérica. Entonces eso nos determina que si estamos trabajando con un parasol que tiene 100 milímetros de avance, podemos distanciar los 100 milímetros entre ejes y estamos frenando ese rayo que incide a 45 grados de inclinación. También son todos, como digo, cuestiones genéricas para cuando uno está empezando a diseñar y tiene que ir tomando algunas decisiones y que después obviamente se tienen que analizar correctamente y más en detalle para que realmente el objetivo que estamos buscando se pueda lograr. Y lo mismo el tema de la ubicación del parasol, ¿no? Muchas veces vemos que quizás se propone o se plantea colocar el parasol del lado interior, y eso obviamente es poco eficiente. Acá vemos distintos casos en los cuales lo que es el coeficiente de transmitencia térmica del vidrio, o sea, el coeficiente U es siempre constante, estamos trabajando siempre con el mismo vidrio, y lo que hacemos simplemente, en el primer caso, directamente no tenemos parasoles, ¿sí? En el segundo caso colocamos los parasoles de la cara interna, en el tercero de la cara externa, y en el último colocamos los parasoles entre dos paños vidriados, dos capas de vidrio. Y siempre el mejor resultado siempre se va a dar, digamos, cuando frenamos la incidencia del sol antes de que toque el plano vidriado. O sea que no es efectivo colocar el parasol de la cara interna, y tampoco es tan efectivo colocarlo entre dos vidrios. Siempre lo ideal es colocarlo por fuera de la fachada. Muchas veces se nos plantea el hecho de, bueno, no coloco un parasol, pero coloco una cortina, o uno o el otro, y siempre para lo que son temas térmicos, importante que el sol no incida directamente sobre el vidrio, ¿sí? O sea que la cortina del parasol en general, en realidad son elementos que se complementan entre sí, no es que pueda uno reemplazar al otro. Perdón, Romina, te interrumpo un minuto. Sí. Acá todos los factores G están en el mismo número. ¿Es correcto eso o es un error por ahí en la Sí, presentación? porque el factor G, a ver, espera, no, sí, tenés razón, exactamente. No, porque el factor G, sí, es lo que se transmite de calor al interior. Tenés razón, esto está equivocado. Había un valor acá abajo que no sé por qué no me está saliendo, a ver. Sí, no, sí, tenés razón, eso está mal. El factor G, que es el de transmitancia solar, efectivamente, en el caso tercero que vemos, el que está el parasol por fuera, debería ser totalmente inferior. Ahora voy a revisar qué pasó. Sí, A sí, ver, no, pero el tamaño de la flecha debe ser el que indica también es la cantidad de calor que pasa hacia el interior, sí. la... Pero el número, este G evidentemente está representando alguna otra cosa, pero está perfecto lo que me estás marcando porque sí. Bueno, lo voy a revisar, así lo corregimos también para cuando les pase Claro, la porque por presentación. lo que tengo entendido, sin ser un experto en termodinámica o en física, Sí, cuando los rayos del sol atraviesan el vidrio, cambia la longitud de onda y eso lo mantiene el interés en lo que se llama el efecto invernadero. O exacto. sea, impedir que le llegue el sol directo es lo que hace la ganancia en realidad, ¿no? Exactamente. Por eso es lo que digo esto de que hay que directamente, hay que lograr que el calor o el rayo no incida directamente sobre el vidrio. Por eso esto que les transmitía, que después lo vamos a corregir para que esté bien en los números, el parasol siempre tiene que estar al lado externo. Pero otra pregunta más te hago, Sí, soy preguntón. está perfecto. El último de los gráficos es un doble Sí, vidriado con cortina incorporada, digamos. ¿Se refiere a eso? exactamente, sí. Y Que ese caso obviamente es menos eficiente que con la cortina afuera, con el parasol afuera. es
Exacto, es muy poco, o sea, es muy poca la diferencia, pero igual sigue siendo menos eficiente que cuando el parasol está por fuera. Ajá, Porque ahí el calor ya está también dentro de esta cámara de aire, digamos, de este doble vidriado. Es perfecto. una solución muchísimo más óptima que colocar con un solo vidrio un parasol directamente por dentro, pero siempre la más eficiente, digamos, sigue siendo el tercer dibujo, empezando de izquierda a derecha. Bueno, gracias ahí por tu acotación. Vamos a corregirlo así después queda bien. Viste, Y presté bueno, atención, viste, prestaba atención muy bien, un buen alumno. Bueno, y ahora la idea es, para salir un poco de tanta teoría, ir viendo también algunas aplicaciones, algunos ejemplos. Traté de meter bastante obra residencial porque sé que entiendo que es un poco en lo que están trabajando, pero bueno, va a haber de todo un poco. Pero bueno, acá vemos bueno, una situación de un edificio, este sí es un edificio residencial en el cual se trabajó en este caso sobre todo en situaciones o en locales que son de servicio, donde se fue incorporando los parasoles para un tema de control solar y también para un tema visual. Vemos incluso cómo se fue trabajando con la densidad de los parasoles, acá se metió también un tema estético, para dejar una mayor apertura en la altura de una persona parada, para que ahí se puedan mantener las visuales. En la derecha tenemos también unos parasoles incorporados en sistemas deslizables, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es otra variable que nos da otro tipo de movilidad y nos permite generar otro tipo también de control, que es más flexible y que es más plausible de ir controlándolo en el día a día el usuario común, ¿sí? Incluso teniendo en cuenta cuestiones de confort. Acá vemos un proyecto en Perdóname, Colombia. una cosita. ¿Podrías Sí, volver, Romina, sí, por favor, al anterior? sí, Si no me equivoco, corregime. sí, Vos decías dos categorías de parasoles. Justamente los fijos que se ven al medio, sí, interpreto que es un área de cocinas sí, o de exacto. servicios. Y los Sí, corredizos son las áreas de dormitorio. ¿Qué es lo que exacto, venimos manejando nosotros para diferenciar una estética de otra, según el uso que hay por detrás? Perdón, listo. exacto. Sí, exacto, está perfecto lo que acotaste. Acá tenemos otro edificio, en este caso en Colombia, donde estamos trabajando cuadro gris en ambos casos, tanto los que vemos en sección más pequeña y en un color medio marrón, que están colocados de manera fija y que tienen una lectura de mayor continuidad y uniformidad, y después un juego también de protección solar y un juego estético muy importante en el resto de la fachada, en esos parasoles grises, que también son parasoles metálicos ya de otro porte, con otra profundidad, donde acá se jugó más que nada con eso, ¿no? Se aumentó la separación y se aumentó a su vez la profundidad para poder seguir logrando esta protección solar que se quería en todos estos paños vidriados que se puede ver que hay por detrás. Otro edificio residencial, esto está en este caso en zona de balcones o expansiones de livings, entonces en estas terrazas acá se lo utilizó el parasol, está bueno también para ver distintas aplicaciones, como un elemento de control de solar y también una especie de elemento de seguridad, si bien nuestros parasoles en sí no pueden ofrecer la resistencia que tiene que ofrecer una baranda, muchas veces se termina resolviendo la parte estética con estos elementos también. En este proyecto, en otros sectores, en otras fachadas, también se fue trabajando con este mismo producto como protección solar, y lo que se hizo fue tratar de buscar una uniformidad visual, y por eso se lo incorporó también acá en sectores de expansión de balcones. Acá vemos una situación interior, donde acá se buscó un tema de confort visual. Esta es una fachada de un shopping que tenía mucha incidencia del sol, entonces se trabajó toda esta piel exterior con unos parasoles que en este caso son fijos, ¿sí? Son elementos que van colocando, se ven unos elementos verticales que son los portadores, en los cuales vamos tomando todas estas lamas, que pueden ser lisas o perforadas. Acá se eligió el tema de la perforación para tampoco generar un cierre tan hermético y dar un poco de mayor transparencia y conexión con el exterior. Lo mismo en este caso, una obra acá en Argentina, en un edificio que se hizo hace unos años dentro del autódromo, donde también para brindar un poco de protección solar a esta fachada se incorporaron unos elementos horizontales, que son unos parasoles lineales. En este caso, un sistema en el cual uno puede regular la distancia entre los elementos. Acá lo vemos desde afuera.
Y esto también me sirve un poquitito para dar el puntapié de que estos elementos, más allá de su función en cuanto a control solar, sustentabilidad y confort térmico, muchas veces terminan siendo elementos conformadores también de fachada, ¿no? Son elementos que empiezan a tener una preponderancia y una importancia estética muy importante en lo que es la fachada, que definitivamente es la piel y es la imagen y la cara del edificio hacia la ciudad. Entonces empezamos a ver estas situaciones, ¿no? Donde no simplemente, como digo, es un elemento de control solar, que es súper importante, pero también ya se los tiene que pensar como una situación estética, hay que pensarlos desde el lado de diseño, cómo intervienen o cómo afectan en el diseño del edificio, ya que empiezan a ser parte importante de la estética. Acá vemos también una clínica donde vemos desde el interior cómo se logró una protección solar, una reducción del ingreso del sol, y cómo desde la parte externa también, esto era un edificio existente que se remodeló, y esta doble piel que se trabajó con parasoles le dio una estética y una imagen totalmente diferente a este edificio. Acá también se trabajó. Romina, Sí. disculpa, tengo una pregunta. Vos hablaste de el material, son estructuras metálicas. ¿Cuál es el metal que se usa? Lo que usamos como materia prima estándar siempre es el aluzinc. El aluzinc es un acero galvanizado que tiene un recubrimiento que es una aleación de aluminio y zinc. Esa es nuestra materia prima estándar, siempre con pintura poliéster de terminación, nunca trabajamos los metales crudos. Y después tenemos, a ver, no sé, estamos trabajando en una zona costera, podemos utilizar también el aluminio, donde también nos vamos a esquemas de pintura que están preparados para ambientes salinos o ambientes industriales más agresivos. Trabajamos también en metales especiales como el acero corten, el cobre, el zinc. Tenemos pinturas de terminación especiales, ahora creo que quizás en alguna imagen les voy a mostrar algo, pero lo estándar, digamos, es el aluzinc. O sea, y el aluzinc es un perfil, entonces, de hierro Con galvanizado, chapa, no, es chapa, lo trabajamos en chapa, el chapa aluzinc se trabaja de en hierro. formato de fleje, digamos, partimos de una bobina de acero galvanizado con este recubrimiento de aluminio y zinc. Es lo que acá localmente se conoce como Zincalum, ¿no? Ajá. El proveedor local Siderar vende Zincalum. Y se trabaja en formato de chapa, de bobinas, o sea, viene el fleje en bobinas en distintos espesores, de acuerdo al producto que estemos viendo. Nosotros trabajamos desde 0,4 hasta 3 milímetros de espesor en sus diferentes materialidades, y ahí se van así logrando los distintos productos, algunos conformados, otros plegados, o sea, hay distintas también tecnologías de fabricación que vamos utilizando. ¿Sí? En este caso, no sé si se llega a apreciar del todo, pero es como si fuese una U, este perfil. Es como una U o una C, donde la cara abierta o hueca queda hacia el interior, y es un elemento que podemos trabajar perforado, como en este caso, que se ve que no solo vemos a través de cada uno de los parasoles, sino que los parasoles también son transparentes o translúcidos, nos permiten ver a través de ellos, y si no, se pueden trabajar también lisos. Y en este caso, en esta línea de quiebravistas B, como dice ahí en la imagen, también tenemos distintas medidas, con la misma geometría, distintas medidas de cara a vista. Entonces acá en esta fachada se combinaron esas distintas medidas, por eso se ve esta distinta geometría, modulación, y se fue jugando también con el ritmo o la separación entre cada uno de estos elementos. Eso lo que da también es mucha flexibilidad, o sea, más allá de que el catálogo de Hunter es súper amplio, con un mismo producto no tiene tantas variables de color, de lisos, de perforados, de medidas de parasoles, de separaciones, que da realmente una solución súper infinita, una variedad de soluciones muy infinitas, y hace que cada proyecto termine siendo único, ¿no? Que no sea todo tan repetitivo. Acá vemos también un parasol donde también tuvo una incidencia estética muy importante, sobre todo. Estos son unos parasoles que son unos paneles compuestos que tienen un panal de abeja de aluminio en el interior, como si fuesen las puertas placas, que tienen un panal de abeja en papel craft, en este caso es en aluminio. Entonces es un parasol que tiene gran porte, que puede tener hasta 60 centímetros de avance. Vemos en la fachada de la derecha paneles de un avance importante, y que también nos permite cubrir luces de hasta 4 metros entre apoyos. Entonces, es muy interesante también en cuanto a la liviandad que se logra con este panel, ya que no hay ningún elemento estructural intermedio que moleste visualmente, ¿no?
Acá lo hemos aplicado, por ejemplo, en un edificio residencial en Chile. Este es un conjunto multifamiliar, donde vemos este mismo parasol, trabajado ya en un avance o una profundidad menor. Incluso acá no sé si se llega a apreciar a la foto, pero esto está con una pintura símil madera, que es una de las opciones de pintura también que ofrecemos nosotros, cuando se quiere lograr la estética de la madera, pero se quiere evitar quizás el mantenimiento que requieren algunos elementos de madera natural. Podemos optar por estas soluciones metálicas con esta pintura imitación. Acá lo vemos en este colegio también, donde toda la fachada vidriada, justamente para brindar el confort dentro de lo que son las aulas, se colocó por fuera estos parasoles donde también se fue jugando un poco con la separación entre cada uno de estos elementos. Aquí en este caso un cuadro gris, que es uno de los primeros que veíamos, también en un edificio ya con otro tipo de uso, un uso más público, pero donde también en la parte inferior realmente tiene una función de control solar en lo que sería el primer nivel, donde se ve toda una parte vidriada, y ya después hacia arriba el objetivo más bien de este parasol fue estético, digamos, dar una continuidad visual a todo el proyecto. Sí, acá se ve en este caso un poco cómo es este sistema, que es un sistema de 2 piezas. Técnicamente hay mucho para contarles, no me quiero meter en tanto de cada producto, igual si en algún caso tienen alguna duda lo podemos ir revisando. Siempre tratamos de ser también muy cuidadosos con lo que son las fijaciones, que los elementos se vean lo más puros posibles. En este caso, en este parasol, la fijación queda totalmente oculta. Este es un edificio de viviendas aquí en Palermo, en la calle Arévalo, donde también se trabajó con este elemento, un poco más bien como control de privacidad para filtrar un poco las visuales. Acá tenemos una vista desde el interior, y se trabajó también desde el lado externo, tratando de esconder un poco también y de mimetizarse con lo que son las barandas del edificio. En esta clínica, este sanatorio en San Martín, acá sí tiene estrictamente, digamos, un objetivo de protección solar, en estas fachadas donde se ha trabajado con este parasol también cuadro gris en sentido vertical. Un tema muy importante también a la hora de proyectar estos parasoles en frentes vidriados es evaluar el tema del mantenimiento, ¿no? También de los vidrios, que parece un tema menor, pero muchas veces nos olvidamos de eso, de generar pasarelas técnicas o de bueno, tener previsto a ver cómo se va a hacer todo ese futuro mantenimiento de esas pieles vidriadas. Perdón, en este Acá caso, vos decís que hay unas pasarelas entre vidrio hay y... sí, entre el vidrio y los parasoles, sí. Ujú. Sí. En este caso no, están simplemente distanciados, y entiendo, la verdad que yo no participé de este proyecto, pero bueno, que el tema del mantenimiento se hace desde el interior directamente. Esto es en Puerto Madero, y acá vemos el mismo producto también colocado en sentido horizontal, y también jugando, ¿no? En vez de generar una continuidad en la fachada, decidiendo proteger en base a la incidencia del sol ciertas zonas que evidentemente son las más perjudiciales a específicas horas del día. Acá vemos una situación con un tubris, que es un parasol de sección circular, al contrario de los que veníamos viendo antes, que eran netamente rectangulares. Y acá también se jugó un poco con una cuestión estética asociada a la distinta funcionalidad o a las distintas tareas que se van desarrollando dentro del edificio, y se fue jugando también con la separación entre estos elementos y generando un diseño o un dibujo en la fachada. Este proyecto me parece interesante porque acá se ve claramente cómo, según la orientación de cada una de las 2 fachadas, ¿no? En la fachada que tenemos más hacia el frente se ve que se trabajó con un elemento continuo, uniforme, colocado en sentido horizontal, y la otra fachada, donde tiene estos paneles en color azul, se trabajó un elemento vertical, justamente porque se tuvo en cuenta la incidencia del sol, ¿sí? El elemento que vemos acá en esta fachada del lado izquierdo es un producto también muy interesante, que es un fleje tensado, que nos permite también cubrir varias luces importantes entre apoyo, quizás vinculando varios niveles, y bueno, dándole también como mayor verticalidad y
insistiendo mucho en la linealidad, que también en cuestiones de diseño se está trabajando mucho. Acá vemos otro ejemplo con este mismo producto, y se puede apreciar esto que les digo de cubrir grandes luces con un único elemento. Acá estos que estamos viendo, por ejemplo, también está bueno para esto que les decía de poder ver otra materialidad de la que trabajamos, que es el acero corten, que en este caso es una aleación de acero y cobre, y esta aleación lo que logra es que el óxido que se va generando en realidad no corroe al mismo panel, sino que le genera como una capa de protección. Entonces uno logra tener esta estética anaranjada, que es súper aleatoria, que va cambiando mucho de tonalidad de acuerdo al ambiente en el cual está el panel, que lo hace súper interesante, muy cálido, y bueno, y es un material también totalmente durable. Acá vemos un strip screen, el mismo producto, pero en vez de jugar con el sentido de colocación, acá se colocó totalmente en paralelo a la fachada, una colocación totalmente plana. Y es una situación en la cual tenemos como una situación medio híbrida o intermedia entre un parasol y una piel perforada, ¿no? Porque ya casi esto se lee también como un elemento continuo. Y es interesante ver desde los interiores, cuando tenemos pieles micro perforadas, cómo no se pierde para nada lo que es las visuales hacia el exterior. Es casi como si tuviésemos una cortina roller, ¿no? Podemos mantener esas estéticas. Acá, bueno, me gustó incorporar estos proyectos para también comentarles de otras materialidades que trabajamos. Si bien nuestro fuerte es el metal y prácticamente todo lo que fabrica Hunter Douglas es con materia prima metálica, también somos representantes de otras empresas, en este caso Prodema, que es una empresa española que fabrica paneles en madera. Es un laminado de alta presión, que vendría a ser como muchas hojas de papel craft prensadas con resina, con una chapa de madera en la cara vista que tiene todas unas láminas de protección que hacen que esta madera no envejezca, que no se oxide y que no requiera mantenimiento. Y en este caso justamente se generaron elementos de control solar verticales, que también, como ven, van cambiando su orientación en la fachada, y es básicamente una estructura que está revestida por ambas caras con estas placas. Entonces, acá vemos otro caso también con Prodema, ver cómo también más allá de las soluciones estándar y del producto de manera estándar, esto es un panel que viene en 1,22 m por 2,44 m, donde en la mayor parte de los casos lo van a ver aplicado como fachada ventilada, como revestimiento, y acá se le buscó otro uso como control solar. Se desarrolló un dispositivo específico para que cumpla esta otra función, pero bueno, manteniendo o trabajando con la estética de este material que es la madera natural. Lo mismo que en este caso, NBK es una empresa que es propia de Hunter Douglas y que fabrica todos paneles en base a terracota, o sea, es arcilla cocida. Ese es un producto también súper noble, que tiene una gran vida útil y en la cual tenemos una gran flexibilidad de formatos, de diseños, de colores. Y vemos otro caso claro también en donde estos elementos verticales se transformaron también en conformadores y en protagonistas de una fachada, donde no solo estamos brindando protección solar, sino que estamos generando todo lo que es el carácter de este edificio. Acá lo vemos un poquitito más en detalle. Estos son, realmente, como les digo, son elementos que están diseñados como baguettes para control solar, pero bueno, acá se fueron trabajando también como revestimiento de este edificio. Y bueno, la gama de colores que también es súper interesante y cálida, y como esto es arcilla simplemente que se extruye a través de unos moldes, nos da la posibilidad también de incorporar pigmentos y lograr cualquier color que uno quiera. Mozo también, que es otra marca que representamos, que es una empresa holandesa, muy interesante también desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque fabrican todo en base a la caña de bambú. Ellos trabajan la caña de bambú de distintas maneras. En este caso, estos listones que estamos viendo en esta fachada, es la fibra de la caña de bambú que está desmenuzada y prensada y termotratada a altas temperaturas. Eso hace que se eliminen todas las azúcares de la caña de bambú, o sea que se transforma en un elemento súper inerte, de muy alta densidad, de muy buena resistencia, sustentable por, como digo, venir de la caña de bambú, que es un elemento que se
genera con mucha facilidad, digamos, es mucho más ecológico eso que estar talando otro tipo de árboles, y podemos lograr también una variedad de productos súper amplia, y en este caso, bueno, listones de diferentes secciones que también acá están generando protección y brindando una terminación estética a este volumen. Lo mismo que en este caso, esto también es bambú, pero otra tecnología. En este caso lo que se hace es se sacan como pequeños listoncitos de la caña de bambú y se arman como vigas laminadas. Y cada una de estas vigas, jugando con su sentido de orientación, fueron generando y conformando toda esta gran fachada, donde en lugares de acceso brindan escala al ingreso al edificio, donde brindan protección solar, donde podemos ver que en algunos lugares están por delante del muro y en otros están por delante de paños blindados, también brindando o filtrando un poco el ingreso de la luz directa a esta capilla. Y ahí entonces fue un poco un repaso por ejemplos de lo que vimos, que son uno de los elementos que nos ayuda a lograr este confort visual y térmico, que son los parasoles, donde pudimos ir repasando entonces los distintos sentidos de colocación, las inclinaciones, las separaciones entre los elementos. Y ahora vamos a pasar un poco a meternos en lo que son las pieles perforadas, que vimos que era otro de los sistemas que nos pueden ayudar a controlar este tema del ingreso directo del sol al edificio, sin perder, como decíamos que también es algo que queremos mantener, el tema de las visuales hacia el exterior. Entonces acá también se abre otro universo súper amplio, donde pasamos a hablar ya más bien de pieles continuas, o sea, la diferenciación entre un elemento de control solar es esto, insisto que decía algo, que son elementos independientes, lineales, y en este caso las fachadas, si bien pueden estar conformados por paneles independientes, en general conforman un plano continuo, ¿sí? Donde uno lo que ahí va jugando es con los distintos grados de perforación, con los distintos patrones. Un poco esta primera diapositiva es para que vean que hay una variedad súper amplia de diseños que se pueden lograr, donde vamos también generando distintas áreas de superficie abierta, que obviamente también van a estar asociadas a las visuales que querramos lograr, al dibujo o al diseño estético, al grado de perforación y a cuánto sol querramos que ingrese al edificio. Entonces vamos a ver un poco distintos también ejemplos de pieles perforadas. Bueno, este es otro edificio que está acá en Buenos Aires, que lo pueden ir a ver, este está en Puerto Madero. Esto incluso es un reciclaje de un edificio existente, en lo que se hizo fue incorporar toda esta doble piel, justamente para brindar protección solar, esto es un volumen vidriado. Y acá se trabajó con el Screen Panel, que es como nuestro producto estrella cuando estamos hablando de pieles perforadas, y que justamente por su planitud nos permite también lograr y jugar muy bien con patrones de perforación diversos, donde incluso uno puede llegar a volcar, vamos a ver más adelante, alguna imagen a través de tecnologías de perforación. Acá, como vemos, incluso se trabajó con distintos patrones o densidades de perforación en la fachada, que genera como este juego de tonalidades o de transparencias diferentes. Lo mismo que en este caso, alguien puede creer que son distintos tonos, pero es el mismo panel en el mismo color, donde lo que se fue variando fueron las densidades de perforación. Y siempre tenemos por detrás la caja edificada, que es la que estamos tratando de proteger, donde esta doble piel, como también digo, nos protege a la fachada interior de las inclemencias del tiempo. Esto también es un aspecto importante e interesante en el cual colaboran estas pieles perforadas, o incluso, como vamos a ver después, las fachadas perforadas, las fachadas ventiladas. Otro ejemplo donde tenemos toda una piel continua con distintas densidades de perforación. Acá en este caso, la incorporación de nuevo del acero Corten, ven que se ve de una tonalidad totalmente diferente, esto que les decía que de acuerdo al ambiente donde está la cantidad de lluvias, a la incidencia del sol, el Corten también va tomando distintas tonalidades. Acá tenemos una fachada incluso en la cual se jugó con los plomos de los paneles y se jugó con algunos llenos y vacíos, además de distintas densidades de perforación. Ahí son un montón de argumentos y herramientas de diseño que ya incluso van más allá del producto y que son las que, como les decía, permiten que cada proyecto sea único. Aquí vemos, bueno, un poquito más de cerca paneles lisos, paneles con un micro perforado y paneles con un diámetro de perforación más grande.
incluso distintos herramientales para hacer perforaciones. En este sentido ya también prácticamente no hay limitaciones más allá de las distintas tecnologías de perforados continuos, perforados láser. Hay distintas herramientas o punzones que nos permiten ir generando estos distintos diseños. Acá tenemos una casa que está también toda revestida con un screen panel en acero Corten, y donde también en algunas zonas donde querían tener cierta permeabilidad visual, se trabajó con los paneles perforados. Lo mismo en este caso, para lograr un poco de control solar en este pasillo externo de esta vivienda y a su vez un poco de privacidad, se generó toda esta doble piel con este panel perforado. Este es un proyecto también en Chile, es un edificio ya público, donde tenemos en una de las fachadas, que justamente por su orientación también era más castigada por la luz solar, y donde se incorporó toda una piel continua con este mismo panel microperforado. Y en la trascara se trabajó, esto puede parecer llenos y vacíos, pero en realidad son todos paneles, algunos en color blanco, otros en colores azul, y también donde se empezó a jugar con un tema de plomos. Se generó una estructura y se colocaron en distintos niveles los paneles, entonces también se incorporó un juego adicional de luces y sombras que se van generando y realizando, se van dando entre sí mismos. Y bueno, también fue otro digamos, artilujo de diseño como para lograr esta innovación en este proyecto. Acá vemos el Gabriela Mistral, que es un proyecto también muy conocido en Santiago de Chile, es un centro cultural que está íntegramente revestido también en acero Corten, todo lo que es el alero principal que une todos los volúmenes de este edificio y mismo la fachada, donde acá se trabajó también con un diseño totalmente personalizado y con diferentes patrones que se fueron repitiendo a lo largo del proyecto. Acá se empieza también a vislumbrar un poco una arquitectura un poquito paramétrica, donde empezamos a jugar con algunos quiebres, donde no estamos hablando de una fachada totalmente plana, que también es un aspecto de diseño interesante, del cual le voy a mostrar también algunos ejemplos más adelante. Y acá vemos, bueno, cómo se trabajó con diferentes grados de perforación. En algunos lados tenemos paños vidriosos por detrás, entonces buscamos algunas densidades de perforación más intermedias que protejan de la luz, y en otros también desmaterializamos todavía aún más el panel en situaciones interiores como para hacer un juego más bien estético. Acá incorporando también en lo que es, como les decía, cuestiones de trabajo de perforaciones, el límite es infinito o prácticamente no existe. Acá jugamos con algunos paños o sectores ciegos y el resto de los paneles perforados. Acá una vista de un interior de un proyecto corporativo en el cual se volcó la imagen de la empresa también en la fachada, jugando con los diámetros de perforación. Entonces están logrando esto, un resultado estético exterior, dándole carácter al proyecto y protegiendo a su vez del ingreso de la luz solar. Este también es un proyecto muy conocido, es un museo sobre un río que hay en México, y bueno, y en la fachada esto es muy interesante verlo de noche con distintas iluminaciones donde van jugando con los colores, y trataron de imitar como si fuese árboles, ¿no? Como si fuese una fachada verde que está creciendo sobre esta piel del edificio. Y esto, como les decía, bueno, hay un montón de tecnologías de perforados que nos pueden ir permitiendo lograr estas distintas soluciones, desde lo más tradicional, que es lo que es un perforado en línea, donde nos permite trabajar con flejes de hasta 1 milímetro de espesor y hasta 70 centímetros de ancho, son los paneles en general conformados y menores espesores, donde vemos punzonados que son más bien tradicionales, estándar, más uniformes. Después pasamos a punzonados CNC, donde ahí ya empezamos a ver diseños más personalizados, donde combinamos punzones de distintos tamaños, de distintos formatos o geometrías. Y por último también lo que son los cortes láser o corte por chorro de agua, donde ahí ya se amplía totalmente más lo que es la posibilidad de diseño, y donde obviamente también está asociado a paneles con un espesor de chapa mucho más importante, porque estamos debilitando, estamos sacándole mucho material a lo que es el panel, ¿no? En lo que son situaciones de corte de láser, en general trabajamos con paneles de 2 milímetros hacia arriba. O combinar ambas soluciones. Acá tenemos, por ejemplo,
a ver si tengo otra foto acá, sí, este es un edificio también en Panamá, donde toda la piel está trabajada, todo lo que es el núcleo vertical, con este revestimiento que se trasladó también a lo que es el semicubierto de acceso, donde son paneles que están microperforados y que aparte se les hicieron algunas intervenciones con algunos calados de mayor tamaño. O en este caso, que esta es una joyería en México, arriba a la izquierda habían la imagen desde el exterior, chiquitita, que también se trató de imitar como si fuesen las ramas de un árbol. Esto es todo en acero corten de 3 milímetros de espesor y está todo calado con corte láser. Sí, ahí se ve un poco que no hay límite para lo que es el diseño y la importancia también que puede tener una fachada también desde el lado estético. Pero bueno, tampoco tenemos que irnos, a veces me gusta también bajar un poco a tierra, hay productos también conformados, incluso productos que podemos fabricar localmente, que son mucho más tradicionales, incluso quizás hasta más accesibles económicamente, que son paneles uniformes, en este caso el Mini Wave, que es nuestra chapa sinusoidal, ¿sí? Es una sinusoide continua, donde también es un elemento que podemos trabajarlo en microperforado y generar estas pieles con continuidad, con transparencia y protegiendo a su vez lo que son los espacios interiores. Acá vemos una casa en la cual también toda la volumetría de la planta alta está protegida de la incidencia del sol directa con toda una piel microperforada, sobre todo en edificios residenciales donde es tan importante el tema de las visuales, ¿no? El proyecto este de Soda House, no sé si lo conocen, de Claude Siminon, donde también es todo un edificio multifamiliar que tiene todo una piel exterior hecho con un Quadrolines, que ahora lo vemos en detalle en otra imagen, todo microperforado. Toda esta piel color medio cobre que parece totalmente lisa o ciega, en realidad está todo microperforada. Acá vemos un Quadrolines un poco más de cerca, también en otra vivienda, donde a su vez se decidió generar uniformidad y proteger sobre todo la planta alta, que es donde están las habitaciones, con este elemento de revestimiento continuo. Y también lo que se está empezando a usar mucho en las casas y que nos da, como les contaba antes, esta doble posibilidad de control, es todo el tema de los sistemas de postigos. Donde podemos tener postigos totalmente fijos, postigos deslizables que corran en paralelo o postigos plegadizos. Esta es una tecnología que estamos trabajando hace unos años, o sea, de manera integral. Desde Hunter desarrollamos el sistema completo y que la verdad que sobre todo a nivel residencial se está usando mucho porque da realmente mucha flexibilidad a nivel de uso de los distintos espacios. Acá estamos viendo, por ejemplo, un edificio en Chile, donde está interesante también para ver que no siempre tenemos que cubrir el 100%, ¿no? de la abertura o del balcón o de lo que queramos estar protegiendo, porque realmente la necesidad va a ir variando según los usos que estén detrás, según las horas del día. Entonces da también la flexibilidad a cada usuario de que pueda ir manejando y controlando qué sectores quiere frenar más el uso de la luz o que quiere tener más privacidad visual. Y así ir dando también como esta variación y hacer como que sea un elemento totalmente vivo la fachada, que es algo que también puede resultar súper atractivo e interesante desde un lado estético, más allá del lado también funcional. Entonces acá podemos ver postigos, como decía, de todo tipo en cuanto a si son plegables o si son deslizables, y también con distintos elementos que podemos incorporar en el interior. Si vuelvo un poquitito para atrás, acá veíamos unos elementos horizontales, que son unos parasoles, que a su vez son regulables, o sea, dentro de cada bastidor, cada parasol tiene movilidad. Acá vemos un revestimiento ciego, un Quadroline, ¿sí? Donde acá el tema de las visuales se logra simplemente con la apertura o el cierre de cada uno de estos postigos. Acá vemos postigos deslizables también, de nuevo con un parasol horizontal, pero que en este caso es fijo, donde de nuevo, si queremos tener o no visuales, lo vamos logrando con la movilidad de cada uno de estos postigos deslizables. La misma situación, otro postigo deslizable, también con un Quadroline, en este caso perforado.
En este caso un screen panel, el que vimos como fachada, donde podíamos jugar con muchas soluciones de perforación. En este caso cada uno de estos bastidores, de estos paños plegadizos, se forró con esta chapa metálica microperforada. Entonces parece como si fuese hasta una tela, es súper liviano visualmente, y nos permite, bueno, ir controlando en todo lo que son los sectores de habitaciones, ir dando mayor privacidad y controlar un poco más el ingreso de la iluminación. Romina, una pregunta, perdón. Sí. En la foto esta, en la imagen esta, además del postigón, las partes ciegas están revestidas, supongo que con el mismo material, ¿verdad? Las partes ciegas es NBK, es la terracota cerámica, la fachada cerámica. Ah, buenísimo, ok. Sí se Del mismo buscó material. trabajar con una uniformidad de color, los elementos que aparecen a la altura de las vigas o las losas también es un elemento metálico que se diseñó especialmente, pero nosotros, digamos, hicimos la provisión de la fachada de manera integral. Sí, pero Gracias. estamos combinando acá metal y terracota. Bien. En este caso, acá se trabajó la fachada de manera integral con postigos, o sea, no solo delante de los vanos. Este es un proyecto también de Matías Klotz en Uruguay, donde lo que se fue jugando fue con paños fijos y paños que podían abrirse o cerrarse, pero se resolvió todo el envolvente con este sistema de shutters, también con un perforado especial sobre un screen panel. Acá tenemos un edificio residencial en Chile, donde también son todos paneles deslizables en este caso, y en este caso con lo que se trabajó, si bien podría haber sido un screen panel perforado, es con un panel entelado. Tenemos unas telas que se llaman tech screen, que son telas especiales para exterior, como si fuese una cortina roller, pero de exterior, y también podemos hacer sistemas de postigos con estos materiales. Y acá incluso si ven aparecen unos elementos horizontales de seguridad y de protección, porque justamente esto es una tela y al estar en un balcón tiene que tener algún elemento de seguridad adicional. Pero bueno, en general con estos sistemas de postigos deslizables podemos tener hojas de hasta 1,5 metros de ancho. Puede depender un poco de lo que coloquemos dentro de cada bastidor, pero en general hablamos de 1,5 metros de ancho como máximo, altos de hasta 3 metros, 3,5 metros. Y como digo, bueno, es un producto muy interesante que da mucha flexibilidad. En este caso, esto es un hotel en Brasil, y lo que tiene dentro del postigo es un mini wave, esta chapa sinusoidal, microperforada, y también todo el frente del edificio se le dio cierta uniformidad estética, colocando estos postigos, que incluso en este caso, no sé si han prestado atención, en general está colocado dentro del vano el postigo, en este caso está totalmente por fuera de la estructura, tomado por el frente de las losas, que bueno, que también son distintas situaciones que se pueden ir analizando en cada proyecto. Si bien nuestros sistemas apuntan a ser estandarizados, también trabajamos de manera puntual cada situación y nos vamos ajustando a cada necesidad. Acá tenemos un ejemplo de unos postigos en un edificio residencial, donde el interior son los listones de mozo, los listones de bambú. O sea, dentro de cada hoja tenemos listones en sentido horizontal, que también, bueno, le dan mucha calidez y quedan muy bien combinados con estas fachadas. Otro ejemplo en otro edificio residencial, en este caso en México, con listones de bambú en sentido vertical, donde también aquí ven que se decidió no cubrir el 100% de la fachada, sino decidir en qué sectores, que eran los que iban a requerir mayor protección, colocar cada uno de estos elementos. Y acá vemos una visual también desde el interior. La situación obviamente tampoco siempre es la misma cuando uno está con el vidrio pegado, cuando tenemos alguna expansión o un balcón de por medio, pero bueno, estos sistemas de postigos realmente se están utilizando muchísimo últimamente por la flexibilidad que dan. Y como último elemento asociado sobre todo a lo que es el confort visual, les comentaba que también, bueno, nosotros estamos haciendo nuestros propios metales desplegados, o sea, tenemos toda una línea de productos en metal desplegado,
donde acá más que nada, bueno, les voy a ir pasando distintas imágenes y lo que es interesante de este producto, más allá de su estética, que como digo, se está empezando a incorporar mucho en la arquitectura, es el tema también de las distintas densidades o las distintas tramas que tenemos, y como se ven acá en estos esquemas, cómo nos pueden, de acuerdo a cómo trabajemos en sentido de colocación, brindar también cuestiones de protección visual, ¿sí?, hacia los interiores. Acá, por ejemplo, esta es una expansión de uno de los edificios de nuestra planta en Chile, y vemos cada uno de estos postigos que parecen súper etéreos y livianos, tienen justamente cada una de estas hojas, de estos postigos plegadizos, tienen una malla de metal desplegado, donde si uno está parado desde el lado exterior, por el sentido de la colocación, no ve nada de lo que está pasando en esta expansión, y desde adentro hacia afuera sí tenemos una permeabilidad visual súper completa. Y bueno, y este también es un sistema, una estética, es una materialidad que podemos aplicar y llevar a distintos productos. Hoy en día estamos haciendo desde fachadas, postigos, hasta sistemas de cielo raso con esta nueva estética de metal desplegado. Así que como ven acá, bueno, acá vemos algunos ejemplos de algunas pieles realizadas directamente con este material. E insisto, lo interesante que es un sistema en sí mismo, si no es simplemente una plancha de metal desplegado que uno quizás lo puede conseguir en cualquier lado, pero que después hay que desarrollar el sistema de sujeción o de fijación. Eso también es un stand que se hizo para una exposición, donde se hizo toda la fachada con este producto. Esto más que nada a modo introductorio, porque como les digo, es una tendencia que está empezando a aparecer bastante, y está bueno también que sepan que bueno, que es otro material con el cual se puede trabajar. Y bueno, y como último aspecto de lo que era estos pilares para tratar de lograr este confort visual y térmico, que es uno de los puntos de la arquitectura sustentable, teníamos los que son las fachadas ventiladas. Y bueno, en lo que son fachadas ventiladas, también a modo de repaso, me imagino que ya algo habrán escuchado y sabrán, pero es este concepto básico, digamos, de doble piel o envolvente arquitectónica, donde tenemos una segunda piel con una cámara ventilada, que es este espacio que se genera entre el cerramiento propiamente dicho del edificio y esta segunda piel, que lo que hace es maximizar, como dice acá, ¿no?, el confort térmico y la eficiencia energética. La fachada ventilada lo que hace es, bueno, como digo, es muy positivo lo que brinda al paramento interior en cuanto a evitar la proliferación de hongos y humedad, o sea, a garantizar una mayor vida útil, y aparte aumentar sobre todo lo que es la capacidad de aislación del edificio, aprovechando lo que es el aprovechamiento o el evitar el ingreso del calor, depende de la época del año, y por consecuente evitar usos innecesarios, ya sea de calefacción o aire acondicionado, y por lo tanto, bueno, todo lo que viene asociado después, ¿no?, la eliminación de dióxido de carbono y demás. Aquí tenemos algunos esquemas como para ver. Perdón que voy moviendo, ahí está, las camaritas de un lado al otro, así puedo ver lo que les estoy mostrando. Para ver un poco este concepto de la fachada interior del edificio, esta doble piel y esta cámara de aire que se genera en el interior, los elementos entonces así básicos que componen a lo que es una fachada ventilada, y esto que les comentaba, ¿no?, el efecto chimenea, de cómo el calor incide sobre esta doble piel se calienta, y por lo tanto lo que se calienta es el aire que tenemos contenido dentro de esa cámara ventilada, ¿sí?, el aire que está acá entre medio, y por efecto de convección ese aire va subiendo y se va eliminando, va saliendo, y lo que hacemos es garantizar, digamos, que esta cámara o este aire que está acá adentro se vaya manteniendo frío, porque el espacio que libera el aire caliente que se va por arriba lo va reemplazando aire frío que ingresa por el extremo inferior. Entonces esto nos evita transmitir calor hacia el interior, sobre todo, ¿no?, en lo que es el verano, que lo que buscamos es que se elimine el calor cálido o el calor de esta cámara ventilada,
y que se renueve por aire frío, evitando entonces que entre calor excesivo a nuestro espacio exterior y que nuestro espacio interior, perdón, y que el espacio interior se mantenga con una temperatura agradable y que tengamos que estar evitando consumir energía de manera innecesaria. Y en climas sobre todo más excesivos, quizás el nuestro, donde hay climas mucho más fríos en invierno, el funcionamiento es un poquitito al revés, ¿no? Lo que se hace es, se aprovecha, incluso hay dispositivos en general en estas cámaras ventiladas, arriba y abajo, donde uno en verano puede dejar los dispositivos, que son como unas especies de tapitas abiertos para que se produzca esta circulación de aire, este efecto de convección, y en invierno lo que uno hace es cerrar esa cámara. Entonces el sol que puede llegar a incidir y calentar ese aire lo mantenemos, para al contrario de lo que nos pasa en verano, tratar de mantener cálido el espacio interior, ¿sí? Entonces es un dispositivo y un sistema de una forma de instalar estas doble pieles que en realidad genera muy poco esfuerzo, requiere muy poco esfuerzo, y los beneficios que logran son muy altos. También con una incidencia o un costo inicial, como digo, que es muy bajo, porque uno siempre requiere alguna subestructura para colocar una fachada, aunque sea mínimamente por una cuestión de nivelación, de lograr plomos, y si con esta subestructura la distanciamos un poquitito para generar esta cámara de aire, ya inconscientemente estamos trabajando, generando lo que es este efecto chimenea de la cámara ventilada, y seguramente aportando mucho a lo que es el ahorro energético del edificio. Entonces acá algunos parámetros básicos también, para si en algún momento se ponen a proyectar una doble piel, una fachada ventilada. Importante, siempre la subestructura tiene que estar en vertical, o si está en horizontal que sea perforada, si no, no vamos a permitir que se produzca esta corriente de aire, le vamos a estar interrumpiendo. La cámara de aire, para que funcione también a modo muy genérico, mínimo entre 4 y 24 centímetros, obviamente está asociada a la altura del edificio, hay muchos factores que inciden, pero en general, si nos manejamos entre estas distancias, probablemente estemos permitiendo que se produzca este efecto de convección. Siempre también es importante tratar de dejar juntas de dilatación entre los distintos elementos que vayan conformando esta fachada. Hay que estudiar y analizar el tema de la aislación, ¿sí? Aquí, bueno, en general, si trabajamos con construcción húmeda y demás, ya estamos resolviendo todo el tema de estanqueidad y demás, con todo lo que es el revoque, pero bueno, es un punto a no olvidarse, el tema de la aislación de estas cámaras, de estas fachadas ventiladas. La capa exterior tiene que estar lista, sin perforar, ¿no? Cuando estamos trabajando con una piel perforada como las que vimos antes, estamos logrando control del ingreso de la luz y demás, pero el efecto ventilado o cámara ventilada ahí se pierde, justamente porque el aire empieza a escaparse a través de las perforaciones, entonces no se llega a producir este efecto de chimenea. Y siempre garantizar, como les dije en la cámara esta de aire, una entrada de aire inferior y una salida superior, que no sea un elemento totalmente estanco, sino de nuevo no se va a poder liberar este aire que se caliente dentro de la cámara. Y entonces acá de nuevo ver aplicado en algunos proyectos, algunos de nuestros productos, trabajados un poco con este objetivo. Prodema, por ejemplo, es un sistema que está diseñado totalmente para funcionar como cámara ventilada. Incluso lo requiere el producto, en su sustrato al tener papel craft necesita respirar, necesita que no se acumule la humedad, entonces siempre va a tener una cámara de aire por detrás, va a tener las juntas abiertas. Es un sistema entonces que siempre que lo veamos va a estar trabajado de esa forma y va a estar colaborando probablemente entonces a esos espacios interiores, por estar ya sea acumulando el calor en invierno o permitiendo liberarlo en épocas de verano, donde las temperaturas sean mayores. Acá vemos edificios revestidos íntegramente, pero esto como para que se imaginen, digamos, tiene una piel interior, un cierre propiamente dicho del edificio, y después toda esta doble piel, que es un concepto que en general se utiliza muchísimo en Europa, sin ir mucho más lejos en Chile, y que bueno, acá de a poco, como digo, muchas veces hasta lo estamos trabajando de manera inconsciente, ¿no? Sin estar del todo al tanto, pero estamos generando un poco esta solución técnica que nos brinda grandes beneficios.
Acá vemos el edificio único que veíamos recién de frente, donde estábamos hablando de los postigos, en otra de sus perspectivas, y donde toda esta caja ciega que tenemos con NBK también está funcionando como fachada ventilada. Estos paneles de terracota también son productos que se utilizan mucho, siempre con una cámara de aire por detrás. Acá vemos otro conjunto residencial, también todo revestido con NBK, donde también estamos trabajando de esa forma. El cuadroclad, que me pareció también interesante mostrárselos, si bien esto es un hospital, que es el cuadroclad es como nuestra equivalencia o nuestro producto mejorado de lo que sería el alucobón. ¿Y por qué digo mejorado? Porque el alucobón quizás tiene, que se usa muchísimo, y la verdad es un producto buenísimo, pero tiene una pequeña contra, que es que se combinan dos materiales diferentes, digamos, la baquelita como sustrato y una cara que es una chapa metálica, que claramente tienen distintos coeficientes de dilatación, entonces a veces cuando el sol pega directo sobre una fachada de alucobón y se levanta mucha temperatura, podemos ver que quizás el metal se arruga un poquitito, porque justamente están dilatando, trabajando de manera diferente lo que es el sustrato y la chapa de terminación. Acá nosotros lo que hicimos es que el alma de este panel sea, como vimos en los parasoles fins, un panal de abeja metálico. Entonces todo es metálico, el panel trabaja de manera conjunta y bueno, garantizamos esta planitud del panel en cualquier momento o época del año. Y es un producto que también se utiliza como fachada ventilada, o sea, siempre con una cámara de aire por detrás, y nos permite lograr estas superficies continuas, donde podemos trabajar con planos y módulos muy grandes, de hasta 1 metro por 4, y siempre, bueno, como digo, manteniendo esta planitud y este concepto de fachada ventilada. Acá vemos otro edificio, revestido también con cuadroclad, y siempre, bueno, con la variedad de colores, que en algunas imágenes lo han visto, tenemos una carta de colores súper amplia. Y el concepto de fachada ventilada, como digo, puede ser tan simple como tener una piel que sea lisa, que no esté perforada, y generar una subestructura que nos separe de la piel interior y tener una cámara de aire. Entonces también, de nuevo, con un producto como el Quadroline, que es un producto muy sencillo, muy tradicional. Acá lo ven en corte como para que entiendan que es como si fuese una greca, o sea, el mini wave es todo ondulado, acá jugamos con geometrías y quiebres rectos, y también siguiendo estos parámetros de diseños básicos de fachada ventilada, podemos tener una fachada ventilada con un Quadroline, con un mini wave, sin irnos a un producto que quizás es más complejo como un cuadroclad o un NBK. Simplemente tenemos que tener en cuenta y recordar esos parámetros de diseños que vimos en el inicio. Acá tenemos otro proyecto también donde se está trabajando con este panel Quadroline, y donde se está buscando un poco este concepto de fachada ventilada, en este caso trabajado entre pisos, ¿sí? No de manera continua en todo el edificio. Y bueno, eso fue como una parte más técnica, digamos, de la charla, y después quizás como para relajar un poco quería hacer un pantallazo de algunas imágenes finales, de algunas obras donde empieza a aparecer, más allá de que seguramente veamos todos estos conceptos de sustentabilidad, donde están un poco más enfocadas a cuestiones también de diseños, hacerles algún pantallazo así de imágenes de obras que a veces ayudan también a disparar ideas. Donde empezamos a ver también cuestiones un poco más disruptivas, pero súper interesantes, donde se empieza a ver este diseño paramétrico, que le digo que son estas formas ya más quebradas, donde jugamos con muchos planos, donde vemos, sin embargo, que acá también hay un trabajo en el cual se aprecia que tenemos una parte superior totalmente ciega, y después a donde tenemos un hall interior, decidimos mantener las visuales, pero protegerlo con un panel con algunas perforaciones, donde estamos volcando también el logo o el nombre del proyecto con lo que es el trabajo de perforaciones. Esto sigue siendo un screen panel, simplemente que está trabajado así con todos estos planos, que obviamente son proyectos que tienen un nivel de desarrollo de ingeniería interesante, pero me pareció bueno que puedan ir viendo también, saliendo un poco más de lo tradicional,
Y soluciones que a veces son algunas, se ven todas muy diferentes y algunas son mucho más sencillas, ¿sí? Acá en realidad los paneles son todos paneles planos y simplemente jugamos con distintos quiebres en lo que es la estructura, o sea, a nivel fabricación del producto no fue complejo, si bien tenemos algunos paneles trapezoidales, algunos así medio triangulares, la solución es sencilla y sin embargo también quebramos un poco la forma tradicional plana y fuimos jugando con distintos volúmenes. O mismo podemos lograr algo con un panel nuestro estándar, que es el Screen Panel W, en el cual lo que hacemos es salir del panel totalmente plano y empezar a jugar con un panel que es como si fuese justamente, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Una W con formas quebradas, donde empezamos también a incorporar distintas texturas, tramas y cierta movilidad en la fachada, trabajando con los mismos parámetros que venimos viendo de perforados, de lisos, pero bueno, logrando también estos llenos y vacíos, ya con muchas cuestiones de diseño que vamos también incorporando, pero en este caso con un panel que es estándar, que existe, no hubo ningún acá desarrollo de ingeniería adicional, y vamos, ya como ven, incorporando también algunas cuestiones de diseño interesantes en lo que es la fachada. Este también es un Screen Panel W, acá empezaron a jugar con llenos y vacíos. Jugaron incluso con distintos perforados según la cara del panel, también buscando un objetivo de visuales, más allá de un diseño estético, de acuerdo a la orientación del sol, a un panel, una cara con mayor apertura que la otra. El Screen Panel Q, que es como si agarráramos un Screen Panel y lo torsionáramos, ¿sí? Entonces tenemos como esta pieza, así que está como girada, y que también incorpora cierta movilidad a la fachada, de nuevo trabajando con un panel totalmente estándar. Y como ven, son pequeñas decisiones, como digo, que le van dando un plus quizás al diseño. O en este caso este es un proyecto muy interesante en Tucumán, donde también se trabajó con un Screen Panel que lo único que se le hizo fue hacerle un plegado en su avance o en su desarrollo, generando también esta figura quebrada, y así se fue logrando también esta movilidad en la fachada, donde está fijado simplemente, se fijó directamente a la losa superior e inferior, entonces tampoco hay ningún trabajo estructural o ningún desarrollo ni previo ni posterior que lo haya complejizado, es una solución muy sencilla. Acá donde trabajamos con un elemento vertical, en donde se incorporaron también cortes curvos, donde también salimos de la geometría totalmente rectangular del proyecto y empezamos a incorporar movilidad. Esto es un proyecto en Colombia, donde también bueno, se ve ahí mucho la cultura de los colores, pero son todas cosas que se pueden hacer. O trabajar las texturas desde elementos también súper interesantes, como son las mallas GKD, que son mallas de acero inoxidable íntegramente. Es un tejido que se hace como si fuesen un telar, donde tenemos elementos rígidos en un sentido y elementos más blandos o cables en el otro, y también podemos ir logrando estas superficies que, si bien son 100% metálicas, son súper livianas visualmente, que tienen una impronta estética muy interesante y que a su vez nos están permitiendo control solar, en algunos casos hasta puede ser control antivandálico, o sea, muchas veces se incorporan estas mallas delante de frentes vidriados, para proteger justamente los vidrios. Acá vemos algunos detalles de las distintas tramas o urdimbres que hay disponibles. Es un producto que se utiliza desde fachadas, barandas de escaleras, en aplicaciones interiores. Pero bueno, siempre trabajando un poco lo que es esto de incorporar un poco la textura y la trama a la fachada. Acá también un proyecto súper interesante comercial en Chile, que se desarrolló con el Geoclad. Acá lo que se quería buscar es como una imagen pixelada, y el Geoclad es un producto que estamos trabajando hace un par de años, donde a lo que apuntamos es que cada uno pueda desarrollar y diseñar su propio producto. Tenemos una plegadora de 8 metros de largo que puede hacer paneles de esa longitud plegados, que es algo que no se encuentra en mercado, y que permite que cada uno pueda diseñar su producto. Es una plegadora que plegue en distintos sentidos, que puede hacer pliegues cóncavos, o sea, salir de los pliegues paralelos, y vamos desarrollando geometrías personalizadas. Esto, por ejemplo, que uno lo puede ver como un cuadro line, en realidad no es un cuadro line,
acá cada tanto tenemos una cresta que es más profunda, un valle que es más ancho. El arquitecto acá metió como su impronta, tomó algunas decisiones de diseño y tiene un panel que es totalmente personalizado. Lo mismo que acá, donde tenemos unas geometrías que avanzan muchísimo más, y es esta manera de también de darle, como digo, un poco de personalidad al proyecto, ¿no? Y que cada proyecto sea totalmente único. Y empezar a intervenir ustedes incluso en el diseño del panel. Todas estas fachadas que estamos viendo están desarrolladas con este tipo de producto, donde el arquitecto tuvo alguna intervención en el diseño del producto en sí, más allá de cómo aplicarlo en la geometría de cada uno de estos revestimientos. Esto que parece metálico está hecho con NBK, pero viene también a esto de trabajar con texturas, con distintos planos, con formas ya no solamente planas. Estas son geometrías o paneles extruidos, donde se desarrolló una matriz de extrusión y se permitió generar esta fachada con distintos planos, totalmente personalizada. Lo mismo de esto de acá, ¿no? Donde ya no hay límites. Esto es como para abrir un poco la mente, pero para ver todas las cosas que se pueden ir también generando. Esto salió de Prodema también, y es como si fuese una piel escamada. Esto es una guardería de botes, y lo que se quiso justamente simular fueron como las escamas o las branquias de los peces. Entonces se trabajó de una manera particular, un sistema de colocación especial de la fachada. E incluso ya para cerrar también esto, que también está hecho con Prodema, el museo de Aspen, donde se generó como esta especie también de urdimbre, de mimbre, todo trabajando con pequeñas láminas y pequeñas piezas únicas, porque no hay dos piezas iguales, y generando esta piel que, volviendo un poco al inicio de la charla, está tratando de generar un poco de protección a este volumen vidriado que tenemos por detrás, pero que también termina siendo, o sea, la impronta, la estética y la imagen del edificio. Entonces, esta dualidad, digamos, de funcionalidad y estética que tienen las fachadas y que las hace tan desafiantes y atractivas. Así que bueno, nada, eso fue un poco el pantallazo, las cuestiones, el repaso un poco más técnico, y bueno, estas imágenes disparadoras que me parece que pueden resultarles interesantes y útiles, ojalá. Bueno, muchas gracias, Romina, aplausos por tu presentación. Bien, Tengo gracias. que ponerme ¿cómo se llama? El coso de aplausos para ponerlo en este momento. Ah, mirá, es verdad. Tendría que tener una cosa grabada. Y bueno, muy interesante la charla. Hablaste un montón, porque a ver qué hora es. 1 hora y media, que No calculo sé si más o estarán menos. todos despiertos del otro lado. Sí. Y fue, digamos, barriste un montón de temas y bueno, yo no tomé mucho nota de los puntos, que estaría bueno, viste, a veces ir anotando para no interrumpirte, pero bueno, porque te pregunté directamente cuando había alguna cosa que me parecía. Pero hablamos de preguntas, comentarios, y si nadie larga, largo yo como siempre. Muchos agradecimientos, no veo muchas dudas, que seguro deben haberse generado un montón. Bueno, yo te quiero agradecer porque realmente fue muy interesante, o sea, fue muy amplio, muy diverso, realmente una cantidad por ahí son varios productos, pero además como muchas maneras de utilización. Entonces me pareció lindísima eso. Pero tengo una pregunta, no los que hacen a partir de terracota, sino los otros, como los de Ondas o el Cuadro Line, no recuerdo bien los nombres, tienen una pintura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mantenimiento, cuál es el tiempo, la vida útil? ¿Cómo responden ante eso, ¿no? Son todas pinturas que son totalmente aptas para exteriores. El mantenimiento en cuanto a limpieza, la verdad que acá en nuestro país tenemos una frecuencia de lluvias que hace que las fachadas medio que se vayan limpiando en sí mismas, y el producto en realidad no requiere mantenimiento. O sea, vas a ver proyectos
bueno, quizás acá en Argentina no tenemos de tanta data, pero como te digo, en Chile, en Europa hay proyectos de más de 30, 40 años que están intactos, ya sea las fachadas metálicas como las de terracota, lo mismo Prodema, o sea, son todos productos que tienen una larga vida útil y justamente apuntamos a que no requieran mantenimiento prácticamente. Claro, por eso, porque lo veía como de imposible, digamos, repintar todo eso, y no entendía, me pareció, digamos, como que eran todas cosas muy nuevas, entonces no sabía qué referencia tenés, vos me decís que sí, que Sí, van sí, sí. 30 años. Hay Bueno, hay una serie de preguntas que si quieren yo voy leyendo, Sí. que tienen que ver con Dale, dale, esto. sí. Bueno, acá preguntaban, aparte de los agradecimientos, uno que Agustín está preguntando si el color del envolvente afecta el confort térmico interior. Es decir, si yo le pongo una fachada oscura, se absorbe la luz, se calentaría. Sí, obviamente los colores más oscuros absorben mucho más el calor, sí, eso es así, como nos pasa con la ropa los días de mucho sol cuando tenemos una remera negra que lo sufrimos mucho más, eso pasa, obviamente. Es más, les voy a contar una pequeña experiencia que quizás es interesante. Instalamos hace poco, no me acuerdo en qué provincia del norte, una fachada de una vivienda con un mini wave en color negro. Y la verdad que nunca nos había pasado, evidentemente tenía un nivel de incidencia de sol muy alto, y a los 2 días de estar instalado, en general el mini wave se le pone, en el ancho del panel se le ponen 3 puntos de fijación, y el metal se calentó tanto y empezó a necesitar dilatar, digamos, y no tenía esa posibilidad, justamente porque eran perforaciones puntuales que no tenían considerado este margen de dilatación o contracción que iba a necesitar el panel, porque nunca nos pasó de estar en lugares donde la incidencia del sol sea tan fuerte. Entonces tuvimos que ir y generar algunas perforaciones oblongas para que en algunos puntos el panel justamente tuviese esta posibilidad de poder trabajar frente a los cambios de temperatura, y bueno, y por eso evitamos que el panel se viera todo arrugado, porque lo que pasó apenas se instaló por ser un color negro, es que absorbió demasiado calor y levantó temperatura y no tenía esta posibilidad de trabajar. O sea que sí, efectivamente, los colores oscuros hay que tener esa precaución, digamos, hay que tener eso en cuenta. Bien. Sí, bueno, agregando un poco eso, vos, Pate, habías visto alguna vez, la otra vez, algo con respecto a los colores, ¿no? De la chapa o alguien, no sé si. Bueno, yo había puede visto la ser. vez pasada que si la chapa negra o la chapa galvanizada directamente con respecto a la chapa blanca es un abismo directamente. Sí, sí, sí. Una chapa blanca uno la puede tocar estando al sol, mientras que las otras dos te quemas la mano directamente. O sea, Claro. Claro, o sea, aún la galvanizada, o sea, la gris es muchísimo más, o sea, retiene mucho más calor que la blanca. Sí. Que la blanca, claro, la bueno, galvanizada cruda. la dispositiva del contacto, no sé qué significa eso, Nicolás. La diapositiva del contacto. Sí, si quieren, mientras hablamos lo pongo de nuevo. Ahí incluso tienen el QR que los va a llevar a la página. Preguntan si hay un catálogo BIM de los productos. En la página web necesitan generarse un usuario, eso sí es condición, pero una vez que se genera un usuario pueden descargar las fichas técnicas de todos los productos y están los detalles en BIM. Si alguno llega a faltar, nos pueden escribir al contacto que ahora les vuelvo a compartir y se los enviamos puntualmente, pero está casi todo Sí, desarrollado en BIM. perdón, alerta, porque Sí. hemos accedido a la página, hemos bajado esos productos, Sí. pero cuidado, hay que limpiarlos porque pesan bastante, ¿ok? Ok. Bueno, dejando de Bien. lado el uso de envasamentos de torres, pregunta Ezequiel. ¿Qué productos se pueden utilizar en edificios muy altos? ¿Hay límites? ¿Hay ejemplos? En realidad, en edificios en altura, quizás lo que más nos puede llegar a complicar o que tenemos que tener en cuenta es el tema de los vientos. Entonces ahí solemos irnos, o sea, hay muchos de los productos que vimos que están fijados simplemente mecánicamente, o sea, que están clipados a un portapanel. Bueno, esos sistemas no son recomendables en alturas o donde pueda haber fuertes vientos, siempre nos tenemos que ir a sistemas que tengan fijaciones mecánicas. Y es súper importante, sí, nosotros siempre cuando empezamos a trabajar sobre un proyecto, ya sea por altura o ya sea por la localización, pedimos las cargas de viento para validar que, ustedes van a ver que en todos nuestros manuales en general dice que las distancias entre apoyos que se sugieren están calculadas para vientos de 80 km/h. O sea, siempre que la condición sea
más perjudicial, digamos, tenemos que verificar si hay que o achicar la distancia entre apoyos o redefinir el tema de la estructura. Pero más que nada son estas las condiciones, digamos, que hay que tener en cuenta. Después no hay ninguna limitación para trabajar en edificios en altura con nuestros productos. Bien. Christian Locke pregunta si estudios con cámara de envejecimiento, si hay estudios con cámara de envejecimiento. Hay algunos estudios hechos puntualmente, no hemos hecho nada acá en Argentina, estudios que han hecho en Chile, hay algunos hechos sobre algunos productos o pinturas puntuales. Después, si para algún proyecto en particular se llega a requerir eso, se puede ver de realizarlo, pero no es que esté hecho sobre todos los sistemas. Otra pregunta es, el acero corten en fachadas, en altura, ¿qué pasa con el óxido? ¿Manchan todo el solado exterior? O sea, cuando se va produciendo la oxidación, manchan abajo. Sí, el acero corten está, el proceso de oxidación está vivo, digamos, o sea que, a ver, para que tengan una idea, yo siempre digo, puede chorrear, sobre todo si hay fuertes lluvias, o sea, puede chorrear algo de óxido. Miren, sin embargo, el proyecto que está ahora de fondo de pantalla, que es este centro cultural que les mostraba, están viendo, ¿no? La pantalla mía, sí. Sí, en Santiago de Chile es Sí, ¿verdad? En Santiago de Chile, todo ese alero es de acero corten, todas las fachadas de acero corten, está sobre la vía pública, y yo les puedo decir que estuve caminando por ahí abajo y no está toda la vereda manchada, y tampoco podría pasar, porque si no uno caminando en un día de lluvia y te vas manchando todo de óxido, digamos. Puede haber, sin embargo, un leve sangrado porque el proceso está activo, eso sí, o sea, si van a poner un porcelanato súper caro debajo de una fachada de corten, lo ideal es siempre considerar algún cantero con piedras, con canto rodado, algo que pueda observar, o alguna canaleta, algún goterón, algo que pueda recibir ese posible chorreo de óxido para que no se manche el solado inferior. Sí, y Hernán completa la pregunta preguntando, ¿qué de todo esto que vimos llega a la Argentina con normalidad? O sea, el acero corten, por ejemplo. Llega todo a la Argentina, incluso acero corten, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos algo de materia prima en stock. Todos los que les mostré llega al país, hay productos que se fabrican localmente, otros que se fabrican en Chile, otros como Prodema, NBK, que vienen de Europa. Hoy en día, particularmente en la situación actual del país, lo que puede ser es que los plazos se dilaten un poquitito más. No me voy a meter a hablar de eso, pero como sabemos hay algunas complicaciones, se están frenando un poco las importaciones, nosotros podemos seguir trayendo material, pero es verdad que en algunos casos los plazos lamentablemente se están dilatando, y es algo que quisiéramos, pero no podemos controlar. Bien. O sea, en cuanto a las preguntas escritas, creo que vi, ¿cuánto vale el metro? Ah, ¿cuánto vale? Pero ya quieren precios. No. O cómo se vende. Y no, que es muy específico, me parece esto. No es- Bueno, ¿cómo se vende? Eso sí es más interesante. Digamos, ustedes trabajan, yo te llevo un proyecto y ustedes, digamos, cotizan íntegramente, digamos, o sea, ustedes lo determinan, digamos, el sistema constructivo y el montaje. además hacen la colocación. Exacto, nosotros vendemos y colocamos a través de distribuidores oficiales. O sea, yo con mi equipo de especificación hacemos todo el desarrollo inicial y, bueno, como se dice propiamente, la especificación del proyecto, el acompañamiento, la instancia de diseño al estudio de arquitectura, y cuando llega y en general en esa instancia manejamos valores referenciales por metro cuadrado. Se va viendo en cada caso, hay proyectos en los cuales en instancia de diseño uno ya incorpora un distribuidor porque se necesita, porque tiene alguna cuestión de instalación o subestructura muy compleja y necesitamos ir entendiendo también cuáles son esos valores, pero después todo lo que es la venta del material y la colocación la hace toda nuestra red de distribuidores oficiales que tenemos a lo largo de todo el país y que están capacitados específicamente para trabajar con estos sistemas. Y los precios son o sea, así como vieron diversidad de productos y un espectro súper amplio el espectro de valores, y en general son proyectos tan particulares cada uno que lo ideal es siempre cotizar en base a planos. Somos bastante reacios, aunque a veces sabemos que es necesario dar valores por metro cuadrado, porque después en la realidad de cada obra esos valores pueden fluctuar y bueno, no queremos tampoco generar falsas expectativas, ya sea hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Claro, no es un producto, para aclarar, no es un producto que se venda como el porcelanato, digamos, no es el metro cuadrado sale No, 1.000 pesos o 50.000, digamos, no, eso. exacto. No es un producto que uno va a un corralón, como quizás puedes comprar una placa de fibra mineral de celorrazo de 610 por 610, que es más un commodity, digamos. Esto en general requiere todo un análisis
más técnico y específico como para llegar a los valores exactos. Yo tengo una pregunta con respecto a los paneles de terracota. Porque siempre, yo me acuerdo haber visto el edificio del New York Times, creo, de Renzo Piano, que tiene unos que era de las primeras veces que escuché que se hacían de cerámica, como listones, que los que vimos metálicos, pero en cerámica. ¿No se rompe eso? ¿No se rompe fácil? La cerámica es frágil una vez que está colocado y más tiene mucha resistencia mecánica, pero obviamente uno de esos paneles, por ser cerámicos, son frágiles. O sea, frente a una caída y demás, sí, son paneles frágiles. Cuando están colocados ya como fachada con su sistema de colocación, es muy difícil, no es que alguien lo va a ir a golpear y se va a partir el panel. Pero ante una caída en un proceso de instalación y demás, sí, como bien decís, y como la lógica te lleva a hacerme esta pregunta, son paneles cerámicos. Bien. Las baguettes igual tienen toda una estructura metálica en el interior, es un elemento hueco, pero que tiene un elemento estructural dentro para darle resistencia, digamos. Bien. Perdóname, lo que hay que tenerlo en cuenta es con respecto al peso de las fachadas ventiladas de terracota, es bastante distinto a las fachadas livianas de acero. Sí, las metálicas son muy livianas, depende del producto, pero pueden estar 5 kilos metro cuadrado, más, menos, hay algunas que son un poquito más pesadas, y una terracota cerámica parte los 24 kilos por metro cuadrado, más o menos. En el caso los sector más anclajes, bajo. que son de acero inoxidable, algo así, el sistema de anclaje. Tengo una estructura metálica de aluminio vertical sobre la cual se fijan unos clips puntuales y los paneles se van colgando de esos clips y quedan como si fuese una especie de machembrado. Entonces queda la junta abierta para que circule el aire, pero cerrada visualmente, digamos. Sí, lo bueno de vender estas fachadas ventiladas es la relación costo-beneficio con respecto al aire acondicionado, ¿no? A la climatización interior. Es la mejor manera de que el cliente las adopte sin mayores inconvenientes. Exacto, y es lo que digo, que está bueno incorporarlo en el inicio y poder hacer esta evaluación, como digo, a largo plazo, ¿no? Porque obviamente inicialmente puede ser una inversión mayor a que poner un panel directamente aplicado sobre la fachada, pero bueno, hay que mirar en adelante y ver, como decís vos, los ahorros en aire energéticos, en aire acondicionado y demás. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay que haya quedado en el tintero? ¿Abrió la cabeza a posibilidades y alternativas para sus proyectos? Yo ahora les voy a dejar igual en el chat, les dejo, porque veo que en la presentación no está, les dejo por cualquier cosa mi mail personal de Hunter Douglas, el personal mío, pero para que si quieren me escriben directamente a mí, así no va a esta casilla genérica, por si les quedó algo o alguna duda que les pueda surgir después. Bueno. Perdiste, Romina, ya los próximos días. Sepan tenerme paciencia. Pero no, obviamente si hay alguna inquietud que les surja. Bueno, mira, una gran convocatoria. Tuvimos en algún momento 130 oyentes durante la presentación. Así que mucho interés y convocatoria, se mantuvo casi constante la presencia de los chicos. Bueno, sé que tenés una familia y que estabas preocupada por ese tema, así que ahora te liberamos para que te dediques a tus hijos y los me voy a seguir trabajando. Muy bien. No, bueno, gracias en serio por la convocatoria. Bueno, espero que les haya sido realmente útil. Totalmente. Bueno, y entonces, y los planners, plan B vuelve entonces ahora a su programación habitual con los equipos docentes, siguiendo con sus Zooms. Igual nos tomamos un rato, ¿qué hora es? 20, bueno, retomen a las 9:15 más o menos, ahora un poco de relax. ¿Les parece? Vamos a hacer un break, sí. Hagan un break y volvemos 9:15 con los cursos. ¿Vale? Recuerden que, antes que me olvide, recuerden que el lunes próximo tenemos entrega impresa de fachadas. That's all. Nos vemos. Se corta Hasta luego, gracias. Gracias, Romy. Chau, hasta luego. Hasta luego.